Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia, por tu gozo, por tu paz, porque nos permite, Señor, poder estar en tu casa y a través, Señor, también de las redes podemos conectarnos para estar juntos, Señor, estudiando tu palabra y alabando tu nombre. Señor, gracias. Rogamos, Padre, tu permiso y tu bendición por este tiempo que nos das, Señor, para meditar en ella. Rogamos, Padre, que tú, mi Dios, nos ayudes, nos enseñes a todos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene a todos con esa sabiduría, mi Dios, para poder entender tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanitos, pueden sentarse. Gracias a Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dijo? Me acuerdo de las preguntas de esgrima, ¿verdad? Aunque no lo crean, yo también fui esgrimista y campeón nacional. Y allá por los 70 y tantos, gracias a Dios. Y recuerdo las preguntas, ¿verdad? ¿Quién lo dijo a quién y en qué ocasión? Y uno tenía que decir, ¿verdad? ¿Quién lo dijo, a quién se lo dijo y cuál era el contexto, ¿verdad? Y bueno, sí, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Y es cierto, porque el Señor lo dijo, nuestros años, ¿verdad? Aparentemente son muchos, pero son como un soplo. Pero en ese pedazo de tiempo, en ese pedacito de tiempo, dice, cuando ya vamos llegando a los 60, 70, 80, dice, ya son molestia y trabajo, ¿verdad? Por los achaquitos que van apareciendo. Pero no solamente eso, sino que la vida misma, ¿verdad? La preocupación de las cosas, la preocupación de la vida, la preocupación de la economía, la preocupación del trabajo, de la familia, de los hijos. Es decir, es un mundo, ¿verdad?, de preocupaciones. ¿Cuál es la preocupación más grande que tiene usted? El Señor dijo, en toda preocupación, no se preocupen, no tengan temor, ¿verdad? Dice el Señor, yo estoy con ustedes. Habla obviamente de poner nuestro temor, de poner nuestra desesperanza en sus manos, porque Él es el que nos permite llenarnos de una paz sobrenatural que solamente Él la da. No hay otra paz que pueda realmente darnos tranquilidad más que la paz del Señor. En ese sentido lo dice el Señor, no porque en realidad no tengamos temor, porque temor tenemos siempre, ¿verdad? El temor de lo que puede suceder con este clima de inseguridad que tenemos continuamente, ¿verdad? Y del alza de los precios que va cada vez más para arriba, y pues de que los hijos no encuentren un lugar cuando les toque presentar sus exámenes en las universidades, en las preparatorias. Siempre es una preocupación el trabajo, ¿verdad? La pandemia que ha venido a disminuir, ¿verdad?, las situaciones o aumentar las situaciones también. Y todo lo que vivimos es preocupación. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras hermosas, palabras que nos alientan, palabras que nos dan tranquilidad, sosiego, confianza, ¿verdad? Porque realmente el que lo está diciendo, pues es el que lo puede todo. Así que tenemos preocupaciones, hermanos. ¿Cuál es la preocupación más grande que usted pudiera tener en esta tarde? Y obviamente eso comprende, la pregunta comprende todo lo que nos ocupa en esta vida, pero también lo que nos puede ocupar en la otra vida. Y creo que eso es realmente lo que mueve la balanza en favor, ¿verdad? De decir, lo que nos preocupa mucho es lo que podemos tener acá, cubrir todas las necesidades que se pudieran cubrir aquí, o cubrir la necesidad de la vida eterna, ¿verdad? Que es la preocupación más grande que tal vez podamos tener todos. Bueno, esta preocupación por la
la salvación por la vida eterna, ¿verdad? Pues es una preocupación que es cubierta aquí, ¿verdad? Leí un texto bíblico, ¿verdad? Así como Él es, así como es el Señor, dice, que así seamos nosotros, ¿dónde? Aquí, en este mundo, dice Juan, ¿verdad? Primera de Juan 4, 15 y 16. Entonces, de la manera en que nosotros vivamos aquí, ¿verdad? Dice el Señor, el deseo de mi corazón es que ustedes lo vivan aquí de tal manera, ¿verdad? Que ustedes vivan como yo vivo, que ustedes piensen como yo pienso, que ustedes sientan como yo siento, ¿verdad? De tal manera que pues cuando llegue el momento, ¿verdad? Vaya con el boleto ya pagado, ¿verdad? No es que lleguemos allá y a ver dónde nos toca, ¿verdad? A dónde nos mandan, no, sino que desde aquí nosotros vamos generando, ¿verdad? En dónde vamos a estar. Por eso es la preocupación más grande, ¿verdad? Sí nos preocupamos por la economía, sí nos preocupamos por la salud, sí nos preocupamos por la educación, pero la preocupación más grande debe de ser la salvación de las almas, la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestros hijos, ¿verdad? Porque una persona puede estar muy enferma, pero si es salva, ¿verdad? Si Cristo está en su corazón, si camina con el Señor, así como el Señor lo pide, pues entonces sí hay preocupación, pero hay la tranquilidad y el gozo de que si el Señor le llama, estará en la presencia de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios por todo eso. De tal manera que esa preocupación, hermanos, nos debe de llevar un poquito más allá. Cuando vemos a una persona, cuando conocemos a una persona que es temerosa de Dios, que se esfuerza por buscar a Dios, que muestra el amor de Dios a través de lo que hace, a través de sus palabras, a través de su trato con los demás, pues de manera natural tenemos una inclinación por tomarle afecto a esa persona, por respetarla, ¿verdad? Porque es una persona que se porta bien, porque es una persona que con lo que hace confiesa que Jesucristo es su Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y qué pasa cuando conocemos a una persona que es diferente? Una persona que no es temerosa de Dios, una persona que en su trato con los demás pues no es como enseña la palabra de Dios, una persona que no confiesa a Jesucristo, ¿verdad? Porque sus hechos dicen lo contrario, ¿verdad? Como que de manera natural también hay una tendencia a evitar a esa persona, a alejarse de esa persona, porque tal vez su trato no es muy amable, porque tal vez sus palabras, ¿verdad?, no son palabras sanas, y hay una necesidad ahí, hay una preocupación, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero vemos a los demás, vemos a las personas, y esa es como el pensamiento que tenemos de los demás, ¿verdad? Y es interesante cuando hacemos algunos ejercicios, no físicos, sino de apreciación, ¿verdad? ¿Cómo vemos a los demás? Voltee usted a ver a sus hermanos. Gracias a Dios, aquí hay un buen número. Allá en casa, hermanos, véanse los unos a los otros, ¿verdad? Aunque estén allí en familia y todo, véanse. ¿Cómo ve usted a su hermano, a su hermana? ¿Qué piensa usted de él? ¿Qué piensa usted de ella? Si le preguntaran, ¿usted cree que la persona que está a su lado, a su izquierda, a su derecha, se va a ir al cielo o no? Si el Señor le llamara en este momento, ¿usted piensa que seguiría con el Señor o no? ¿Verdad? Es una apreciación que nosotros tenemos como seres humanos, porque tenemos una opinión, ¿verdad?, que no siempre es la adecuada, ¿verdad? No siempre es la que debería ser. Por eso el Señor siempre nos impulsa a que
animemos, ¿verdad? A que nos impulsemos, ¿verdad? Hacia el amor y hacia las buenas obras, ¿verdad? Que nos soportemos. La palabra soportar es la idea de un ladrillo en una construcción, ¿verdad? No es la de ya no te soporto o está bien, te voy a soportar. No se trata de eso, sino se trata más bien de sostener. Muchas gracias, hermana. De sostener. Son los ladrillos que van sosteniendo unos a otros en la construcción. Es la idea del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De ayudarnos los unos a los otros para que, como sería en forma ideal, si el Señor nos llama, ¿verdad? Pues todos los que estemos acá, todos los que están en casa, todas las personas que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, pues estemos con Él, ¿verdad? Cuando el Señor así lo decida, ¿verdad? Esa es la idea. Para eso conocemos al Señor, para eso el Señor nos ha encontrado, para eso el Señor nos ha transformado, para que cuando llegue el momento, ¿verdad?, tengamos ya la entrada, porque aquí la generamos, porque aquí vivimos de la manera en que el Señor nos ha enseñado y no haya ninguna preocupación, no haya ninguna desesperanza en ese sentido. Y obviamente, por esa misma razón, debe de ser nuestra mayor preocupación. La salvación nuestra, pero también la salvación de los demás, gracias a Dios. Amados hermanos, hemos leído en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 10. De tal manera que por esa preocupación que tenemos de que todos seamos salvos, de que todos tengamos a Cristo en nuestro corazón, de que todos podamos vivir en la salvación que Dios nos da, ¿verdad? Hay un anhelo en el corazón. Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿verdad? Obviamente, si nosotros leemos las cartas de Pablo, ¿verdad?, vamos a ver que él tiene preocupación por llegar a determinado lugar, determinada ciudad. Preocupación porque en esta ciudad pues ya le dieron de palos, ¿verdad? Ya le dieron de latigazos y tiene que salir huyendo. Va preocupado, ¿verdad? Hay todo tipo de preocupaciones en la vida, pero dice, pero el anhelo de mi corazón, lo que yo anhelo. Podemos tener problemas en la casa en el sentido de estas preocupaciones, problemas de salud, problemas de economía, problemas de falta de trabajo, pero dice el anhelo de mi corazón, lo que realmente desea mi corazón, lo que ocupa el primer lugar en mi corazón es que mi familia, es que mis hermanos, es que mis tíos, es que mis amistades, es que las personas que yo amo sean salvas, ¿verdad? Que no tenga yo esa preocupación, y por eso debe de ser mi mayor preocupación. Por eso dice Pablo, yo me pongo a orar, ¿verdad? Yo me pongo a orar porque Israel sea salvo, es porque el pueblo de Dios sea salvo. ¿Y por qué tiene esta preocupación? Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, vemos que el apóstol Pablo tiene preocupación porque dice, versículo 3, porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. El pueblo de Israel, amados hermanos, todos conocemos su historia, ¿verdad? Y dice el Señor en su palabra que lo que está escrito para nosotros, para que nosotros aprendamos, para que nosotros no hagamos lo que hicieron mal y para que nosotros hagamos lo que hicieron bien, para que aprendamos. De tal manera, hermanos, que conocemos que en ocasiones el pueblo de Israel falló delante de Dios, fue rebelde delante de Dios, ¿verdad? Y cometió pecado delante de Dios. Y también sabemos que cuando ellos se acercaron a Dios, escuchando la voz de los profetas, Dios los perdonó, también sabemos eso. Pero eso podemos trasladarlo a nuestras familias. En nuestras familias, ¿verdad?, que son formadas de seres humanos, es como el pueblo de Israel, es nuestro Israel.
Y el anhelo de nuestro corazón puede ser también el de orar por ellos para salvación. Yo estoy seguro, amados hermanos, que oramos porque nuestros hijos sean felices, porque nuestros hijos tengan y terminen sus carreras, se titulen, salgan adelante, encuentren un buen trabajo, tengan una familia feliz en Cristo, ¿verdad? Que tengan todo eso aquí, que su economía sea bendecida por Dios, todo eso, por todo eso oramos y oramos mucho, pero tal vez deberíamos poner un poquito más de énfasis en: Señor, no te olvides de que Cristo está en su corazón, ayúdalos, porque hay problemas, porque hay dificultades, ¿verdad? Dice Romanos, dice: ignoran la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia y no se sujetan a la ley de Dios, ¿verdad? Pudiera haber algún hermano en Cristo que esté pasando por esto, alguno de nuestros familiares, algún primo, algún sobrino, algún tío, algún abuelito, alguien que conoce de Dios, pero que no se sujeta a Dios, que sabe que no debe hacer lo que está haciendo, pero lo hace, ¿verdad? Y se le dice, pero lo sigue haciendo. Entonces, dice Pablo, yo prefiero orar. Le pido a Dios que su corazón sea tocado por el Espíritu Santo, de tal manera que esta preocupación que yo tengo, porque si el Señor lo llama en este momento, o la llama en este momento, ¿qué va a pasar con él? El Señor dice que el anhelo del corazón de Dios es que nosotros vivamos aquí en este mundo así como Él, ¿verdad? Que piense como Él, que sienta como Él, que viva como Él. Es decir, una vida llena de la presencia de Dios, con todas las limitaciones del ser humano, ¿verdad? Como todos, con todas las preocupaciones de la vida, como todos, pero que la preocupación de que la persona sea salva no exista, ¿verdad? Y por eso debe de ser nuestra mayor preocupación. Por eso, amados hermanos, mientras nos ocupamos de la vida terrenal, de los aspectos de la vida terrenal, también debe de ser nuestra preocupación el que nuestra vida espiritual permanezca firme, permanezca intacta. Dice: la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el hombre que construya su vida creyendo y viviendo en lo que Dios enseña, vivirá por ellas, vivirá porque hizo lo necesario para vivir en la presencia de Dios. En eso nos tenemos que ocupar, hermanos, aparte de todo lo demás. Pero nuestra mayor preocupación debe de ser el que nuestra familia esté y sea salva, permanezca en salvación, cuide su salvación, sea feliz en Cristo, con todas las vicisitudes de esta vida, pero que nunca descuidemos nuestra relación con Dios, porque entonces la preocupación de estar en la presencia de Dios será mucho mayor que la preocupación de cualquier problema que podamos tener aquí en la vida. Recuerdo mucho a una hermana que impactó mi vida en mis años de estudio, ¿verdad? De estudiante, la hermana Irene Blake, en la Ciudad de México, en la Segunda Iglesia. Una hermana que tenía cáncer en sus huesos, murió de eso, pero que cada vez que la íbamos a visitar, ¿verdad?, salíamos alentados nosotros, salíamos creyendo en el Señor más todavía de lo que ya creíamos, porque la hermana era una mujer, vaya, gozosa en el Señor. Parecía que no tenía nada, aunque la consumían los dolores.
pero no es que se hiciera la valiente o cosas así, sino que ella, en su afán de transmitirnos el gozo de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Se esforzaba en sonreír, se esforzaba en ser positiva, se esforzaba en darnos palabras de aliento, siempre con la palabra de Dios. Hay personas, amados hermanos, que con su vida quieren transmitirnos, quisieran cambiarnos el chip, quisieran quitarse su cabeza para ponérsela, ¿verdad? O como le hacen las mamás a los hijos, ¿verdad? Quisieran quitarse su chip para ponérselo a los hijos para que entiendan, ¿verdad? Así es el Señor con nosotros, y así hay hermanos en Cristo, ¿verdad? Que entienden que el mayor gozo y la mayor paz que nosotros podemos tener en esta vida es la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, gracias a Dios, Pablo está muy preocupado por Israel, porque dice que ignoran la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia, no se sujetan a la ley de Dios. Hacen preguntas, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha tocado que le hagan preguntas. A ver, ¿tú has subido al cielo? ¿Verdad? ¿Dónde está Cristo? ¿Ya lo viste a ver? ¿Ya lo fuiste a ver? ¿Ya subiste para ver que ahí está? ¿Verdad? Y nosotros creemos que son preguntas que hace la gente del mundo, la gente que nunca ha conocido de Cristo. No, la hacen personas que conocen de las cosas de Dios, porque aquí está en la palabra del Señor. Los israelitas la hacían, ¿verdad? Aquí dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Verdad? Preguntas que salen del corazón porque no hay una disposición para sujetarse a la ley de Cristo, para sujetarse a los mandamientos de Cristo, para sujetarse voluntariamente y con gozo a lo que Cristo enseña, ¿verdad? Y el apóstol está preocupado, ¿verdad? Porque es su mayor preocupación la salvación de Israel. Por eso ora, ¿verdad? Gracias a Dios por todo. Y hay cosas muy interesantes, amados, que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos viviendo en la salvación? ¿Cómo es que nosotros podemos saber si nuestro diario vivir está dando muestras o está dando fruto acerca de que estamos viviendo en salvación? ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Dice la palabra del Señor, versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Cómo debe de ser nuestro diario vivir? ¿En dónde debe de estar la palabra de Dios para que nosotros podamos vivirla? Y dice Pablo, debe de estar muy cerca de ti. ¿En dónde debe de estar? En tu boca y en tu corazón. ¿Cuáles son las funciones de la boca y del corazón? Vean ustedes, amados hermanos, cuando nosotros, porque eso está enlazado, ¿verdad?, con el versículo, vean ustedes, el versículo número 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Amados hermanos, con el corazón nosotros creemos. Con el corazón nosotros amamos. Con el corazón nosotros le decimos al Señor, Señor, te alabo, te glorifico, te canto, leo tu palabra, Señor, oro a ti, tenemos comunión, tenemos una relación con el Señor, de corazón a corazón. Pero la boca, ¿verdad? La boca es la que tiene relación con el exterior. Con el corazón tenemos relación con Dios, pero con nuestro interior. Nos llena el Señor, su Espíritu Santo nos ministra.
Pero entonces, esa relación que tenemos con Dios fructifica cuando se abren nuestros labios para confesar que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa esto? Significa que lo que yo doy a conocer hacia el exterior, lo que ven los demás en mí, lo que escuchan los demás de mí, o sea, de lo que yo hablo, de lo que yo digo, de lo que yo me expreso, la forma en que yo me conduzco, la forma en que yo me relaciono con los demás, incluso la forma en que yo me visto, no tienen nada que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, sino con el deseo que yo tengo, el anhelo que yo tengo de que los demás sean salvos. De que lo que yo les doy a los demás les ayude para que ellos se relacionen de mejor manera con Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Yo creo que Jesús es el Señor. Y yo creo que Jesús fue levantado de los muertos por Dios. Eso es lo que yo creo. Ahora, lo que yo quiero que tú creas que es lo mismo, te lo tengo que dar a conocer a través de mi vida. Y por eso es nuestra mayor preocupación, y debe de ser nuestra mayor preocupación. ¿Qué ve nuestro esposo en nosotros? ¿Qué ve nuestra esposa en nosotros? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Qué ven nuestros padres en nosotros? ¿Qué ven nuestros hermanos en nosotros? Y de ahí lo podemos extender a la familia extendida hasta llegar a la iglesia. En la mañana leímos un texto que es impactante. No seas tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Nuestra mayor preocupación, amados hermanos, debe de ser estar en la presencia de Dios todos los días, vivir en la salvación que Dios nos ha dado, porque de todo lo demás Dios se encarga. ¿No dice así el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, amados hermanos, que nuestra mayor preocupación, ¿verdad?, esté por encima de todas las preocupaciones que podamos tener en esta vida, que sean, ¿verdad?, satisfechas por el Señor, y que también nuestra preocupación por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de los demás también sea satisfecha por el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.